En 1901, el joven Vito, con apenas 9 años, asiste al funeral de su padre Antonio Andolini, caído a manos del jefe de la mafia local, Don Chicho, por osar insultarlo al rehusarse a pagarle tributo. Durante la procesión, la tragedia se agrava cuando Paolo, hermano mayor de Vito, es asesinado tras jurar venganza. Desesperada, la madre de Vito implora a Don Chicho por la vida de su último hijo, asegurando que es débil y no le hará daño, pero Chicho, temiendo futuras venganzas, la rechaza. Entonces, en un valiente sacrificio, la mujer ataca a Don Chicho para permitir que Vito escape, pagando con su vida. Los hombres de Chicho buscan al niño, amenazando a cualquiera que lo esté escondiendo, pero gracias a la ayuda de unos vecinos solidarios que no se dejan intimidar, Vito logra huir, embarcándose hacia un nuevo destino, Nueva York. Al llegar a la aduana y debido a la barrera del idioma, es registrado con el apellido de su pueblo natal, Corleone, dando inicio a su nueva identidad, Vito Corleone. En la primera película conocimos a Vito ya como adulto, con un carácter bien definido, un hombre que prioriza a su familia y sus relaciones por encima de todo, que valora profundamente la lealtad y la palabra y que procura el bienestar de su comunidad. Sin embargo, poco se reveló sobre su pasado y esta segunda película nos ofrece precisamente eso. Acabamos de ver que a los 9 años Vito es testigo de la muerte de su padre, su hermano y finalmente el sacrificio supremo de su madre para salvarlo. Estos eventos traumáticos ocurren en su pueblo natal, Corleone, por lo que este nombre adquiere un significado profundo. En este sentido, que le den a Vito el apellido Corleone me parece sumamente simbólico, ya que se convierte en un recordatorio permanente de su historia, los sacrificios hechos por él y para él, y los principios que lo guiarán durante toda su vida. Corleone simboliza el sacrificio extremo de sus padres por él y el dolor inconsolable de su pérdida, lo cual transforma la concepción de la familia y las relaciones para Vito. Se convierten en lo más importante para él, y esta memoria le inculca una firme convicción de proteger a sus seres queridos a toda costa. Corleone también rememora la ayuda y solidaridad de sus vecinos durante su vida, a pesar de las amenazas de Don Chicho, y este recuerdo siembra en él un sentido profundo de lealtad y establece en él un código de honor basado en nunca olvidar un favor y siempre retribuirlo. Por último, Corleone evoca la figura opresiva de Don Chicho, quien despojó a Vito de su familia por meras razones monetarias, infundiendo en él un rechazo total hacia una filosofía de vida que anteponga los negocios y el poder sobre los valores familiares y humanos. Este recuerdo le ofrece a Vito una visión clara del tipo de persona que él no quiere ser. Entonces, este cúmulo de experiencias y valores se encapsula en el nombre Corleone para Vito, convirtiéndose así simbólicamente en más que un apellido. Es su identidad. Avanzamos a 1958, donde Michael Corleone, hijo menor y sucesor de Vito, celebra la primera comunión de su hijo Anthony en su residencia del lago Tahoe, en Nevada. La ocasión reúne a familia, amigos y aliados, pero también atrae situaciones tensas. Una de estas es su encuentro con el senador Pat Geary de Nevada. Geary, quien abiertamente desprecia a Michael y su herencia italiana, le exige $250,000 más un 5% de las ganancias de los casinos que los Corleones aspiran controlar, por encima de los $20,000 habituales por la licencia de juego, pero Michael, imperturbable, rechaza la extorsión. Después Michael recibe a Johnny Ola, mano derecha de Rod, un gángster que está enfermo de salud. Michael busca controlar un casino asociado a Rod y Johnny le asegura que Rod no se opondrá a que Michael desplace a Klingman, uno de los socios. A continuación, Michael recibe a su hermana Connie, acompañada de Merle, su nuevo novio, a quien Michael ni voltea a ver. Connie le revela que ella y Merle se van a casar y necesita dinero para la boda. Michael, enfadado, critica que Connie acaba de divorciarse, no atiende a sus hijos y está con hombres que la usan como piruja. Michael pide a su hermana dejar a Merle y quedarse con la familia y vivir ahí con sus hijos, asegurándole que no le faltará nada y tendrá lo que quiera. Antes de seguir, quiero recapitular lo que dije sobre Michael en el video de la primera película, que si no lo has visto te recomiendo que vayas allá y luego regreses a este video, ya que servirá de base para entender sus acciones y su declive psicológico. En la primera parte, Michael se hallaba en una disyuntiva entre seguir el legado familiar y trazar su propio camino. En ese entonces, la posición y prestigio de su familia parecía segura, por lo que como el menor de los hermanos, Michael pudo haberse sentido poco importante en ese mundo, lo que lo llevó, tal vez no plenamente consciente, a distanciarse de ellos y adoptar un estilo de vida opuesto. Optó por una pareja estadounidense en vez de italiana, luchó por extraños en la guerra en vez de hacerlo por su sangre y aspiró a un poder ético, entre comillas, en lugar de uno criminal. Pero esta elección no nace del rechazo al crimen en sí, sino como un intento de superar a su padre y hermanos a través de un camino moralmente superior, buscando realización personal y autovalía. Pero tras el atentado contra Vito y observar la frágil lideranza de Sonny, Michael se da cuenta de que la familia y el negocio son más vulnerables de lo pensado
reconociendo que sus habilidades de héroe de guerra son fundamentales, y el enfrentamiento con McCloskey le revela que, aunque al margen de la ley, el liderazgo de Don Vito podría ser más legítimo y justo que el de autoridades corruptas. Así, Michael descarta definitivamente su vida anterior al asesinar a Soloso y McCloskey, optando por el sendero familiar, lo que lo lleva a refugiarse en Sicilia. Ahí se casa con Apolonia, quien después es asesinada en un acto de traición, lo que le enseña a Michael que no puede escapar del entramado familiar y que liderar con el objetivo de legitimar los negocios es su única opción para forjar su destino y superar el legado de su padre. También vimos que, a diferencia de Vito, Michael muestra una inclinación por anteponer sus ambiciones personales y los intereses del negocio por encima de las relaciones familiares, y en esta película exploraremos el impacto de estas prioridades. De vuelta a la película, el día se hace noche y durante la cena, Dina, la esposa de Fredo, el hermano mayor que queda de Michael, pierde el control por el alcohol, creando una escena que Fredo intenta, sin éxito, manejar. Dina incluso llama poco hombre a Fredo. Michael, observando, manda a uno de sus hombres para que se lleven a Dina a la fuerza. Fredo regresa a la mesa avergonzado por no poder controlar a su esposa, pero Michael dice que Fredo es su hermano y no necesita disculparse. Después, Michael se reúne con Frank Pentangeli, quien se ha hecho cargo del territorio de Nueva York que estaba bajo mando de Clemenza. Frank, quien era uno de los aliados de mayor confianza de Vito, enfrenta problemas con los hermanos Rosato porque Clemenza les prometió territorios en el Bronx cuando muriera, pero Frank no se los ha dado. Frank quiere eliminarlos, pero Michael le indica que no puede, ya que Rod lo respalda y no desea arruinar un negocio importante con él, instando a Frank a ser justo y arreglarse con los Rosato. Frank, molesto, acusa a Michael de priorizar a un judío sobre su propia sangre y le recuerda que, aunque Vito hizo negocios con Rod, nunca confió en él. Aquí vemos un ejemplo claro de esta tendencia de Michael de anteponer sus ambiciones. Enfocado solo en sus tratos con Rod, no solo se abstiene de respaldar a Frank, uno de los socios de mayor confianza de Vito, sino que además le sugiere que ceda ante las demandas de los Rosato. Frank mismo acusa a Michael de anteponer a un extraño por encima de su propia sangre y le recuerda que Vito nunca confió en Rod. Y esta filosofía de Michael provocará consecuencias trágicas. Las citas terminan y Michael comparte un momento de paz con su esposa Kay, quien espera un hijo. Michael se disculpa con ella por la gente que recibió y Kay le recuerda su promesa de que en 5 años la familia Corleone sería respetable, señalando que eso fue hace 7 años. Al finalizar la noche, mientras se prepara para dormir, Michael nota que las cortinas están abiertas y se lanza al suelo justo cuando una lluvia de balas irrumpe en la habitación. Michael y Kay se salvan de milagro. Michael ordena capturar vivos a los atacantes, pero son encontrados muertos dentro de la propiedad, indicando que hay un traidor. Michael se reúne con Tom, hermano adoptivo y abogado de la familia, expresando sospechas de que el ataque provino de su círculo cercano. Le anuncia que se ausentará para identificar al traidor y pide a Tom que actúe como Don en su lugar, ya que solo en él confía plenamente. Admite que Fredo, su hermano, tiene un buen corazón, pero es débil y estúpido. De vuelta a Nueva York, en 1917, un joven Vito Corleone trabaja en la tienda de comestibles de los Abandando, junto a su amigo Genco, el hijo del dueño. Una noche, Vito y Genco asisten a una obra de teatro para ver a la actriz de la que Genco está enamorado. Sin embargo, al visitarla en su camerino, descubren a Don Fanucci, conocido como la Mano Negra, extorsionando al padre de la chica, por lo que salen corriendo. Genco explica a Vito que Fanucci, a pesar de ser italiano, extorsiona a su propia gente porque no tienen quien los proteja. Mientras cena en casa con su mujer, Vito recibe un saco lleno de armas de su vecino, Clemenza, quien le pide el favor de esconderlas. Al día siguiente, Mano Negra y su sobrino irrumpen en la tienda de los Abandando para exigirle más dinero a Luigi, el dueño. Genco explica a Vito que Fanucci está molesto porque no recibe el total de los pagos y ahora pide el doble a todos. Tras ceder a la extorsión, Luigi, con pesar, le dice a Vito que debe despedirlo para darle su puesto al sobrino de Mano Negra. Vito lo entiende y agradece a Luigi por haberlo tratado como a un hijo, asegurándole que nunca lo olvidará. Vito llegó a Nueva York sin recursos, sin dominar el idioma y sin familia, soledad que refuerza en él la importancia de las conexiones personales, lo que vemos manifestado aquí. Luego intentó llevar una vida honesta trabajando en la tienda junto a Genco y su padre, pero este despido forzado marcará el inicio de un cambio de rumbo en su vida. Otro día, Clemenza agradece a Vito por ocultar su saco y para devolverle el favor lo lleva a robar una elegante alfombra de un lujoso departamento, la cual colocan en el departamento de Vito, sirviendo de cama para el pequeño Sonny. Desempleado, pero siempre poniendo por delante el bienestar de su familia, Vito está dispuesto a cruzar cualquier frontera necesaria, y ese momento frágil, junto con la influencia de Clemenza, marca su entrada al mundo del crimen. Ahora avanzamos a 1958, cuando Michael Corleone se reúne en Miami con Roth. Michael le insinúa que Frank Pentangeli está detrás de su atentado por haberle negado el permiso de eliminar a los Rosato y promete que habrá represalias. Michael busca asegurar que nada afectará a sus futuros planes juntos, a lo que Roth responde que lo que harán juntos será histórico. Luego Michael va a Brooklyn para reunirse con Frank. Michael le asegura a él que Roth estuvo detrás del ataque buscando la ayuda de Frank para vengarse. Frank accede y Michael le pide que se arregle temporalmente con los Rosato para hacer bajar la guardia a Roth. Frank obedece y organiza una reunión con los Rosato en un bar, pero al llegar, un hombre le manda saludos de Michael Corleone y lo ataca por la espalda, pero un policía interrumpe el asesinato. Frank queda moribunda
moribundo, mientras que su guardaespaldas, Willie Chichi, es atropellado y muere. Mientras tanto, en Nevada, Tom es llamado para resolver un escándalo en un burdel que administra Fredo Corleone. El senador Geary se despertó junto a una prostituta muerta sin recordar nada. Aterrado, Geary insiste en que nunca haría daño a la chica. Tom lo calma y le ofrece manejar la situación a cambio de la amistad del senador con la familia Corleone. Paralelamente, en el clímax de tensiones políticas en Cuba, Michael se une a Rod y otros empresarios estadounidenses en La Habana para reunirse con el dictador Batista, quien busca inversiones extranjeras para fortalecer su régimen que se ve amenazado por las fuerzas guerrilleras comunistas de Fidel Castro. Aunque los empresarios están preocupados por el impacto de los rebeldes en sus negocios, Batista les asegura que resolverá el problema antes de fin de año. Sin embargo, tras la reunión, Michael es testigo del sacrificio de un joven rebelde que se inmola para matar a un policía, lo que le impacta profundamente. Durante el cumpleaños de Rod, mientras cortan el pastel, Michael comparte su preocupación por el posible triunfo de los rebeldes. En privado, Rod le comenta que los $2 millones de Michael para sobornar al presidente no llegaron, aconsejándole evitar que sospechen que estuviera reteniendo el dinero porque le preocupa a los rebeldes. Sin embargo, el retraso en el envío del dinero es parte de un plan mayor de Michael. Cuando Fredo llega a La Habana con el dinero, se encuentra con Michael, quien le menciona a Rod y Johnny Ola, pero Fredo niega conocerlos. Fredo expresa su deseo de haber tenido una esposa y familia como la de su hermano y por una vez ser como su padre. Recuerda cómo su madre bromeaba diciendo que no era su hijo y fue abandonado por gitanos, confesando que cree que es verdad, pero Michael le asegura que no es cierto. Después Michael le pide a Fredo que entretenga al senador Geary y otros funcionarios estadounidenses que llegarán al día siguiente. También le revela que Rod está detrás del intento de asesinarlo y planea contraatacar antes del año nuevo. El personaje de Fredo es interesantísimo. En primer lugar, a diferencia de sus hermanos, caracterizados por ser firmes y determinados, Fredo manifiesta duda, inseguridad y percepción de debilidad, aspectos que se alejan del ideal de masculinidad tradicional esperado por sus padres y su entorno. Es muy probable que esto haya sembrado en él profundas inseguridades reforzadas por el evidente menosprecio de quienes lo rodeaban. Su misma madre se avergonzaba de él diciendo que no era su hijo y hemos visto cómo sus hermanos se refieren a él como débil e ingenuo. Ante esto, mi interpretación es que a lo largo de su vida, Fredo se dedicó a buscar desesperadamente aprobación y reconocimiento, intentando emular la figura más admirada y respetada, su padre, con el fin de reafirmar su valor dentro de la familia. Él mismo acaba de expresar a Michael su anhelo de ser más parecido a su padre. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Fredo no logra parecerse a ese ideal. En el negocio familiar nunca se le ofrecen tareas importantes y cuando se le presentó una situación crítica como el atentado contra Vito en la primera película, mostró torpeza. Su vida personal tampoco ayuda. Está casado con una mujer que lo desprecia, exacerbando sus inseguridades y alejándolo aún más de su ideal. Él mismo lo acaba de decir: me hubiera gustado casarme con una esposa como la tuya y formar una familia y por primera vez parecerme más a mi padre. Michael se reúne con Rod, quien espera el dinero prometido, pero en cambio Michael lo interroga sobre quién ordenó el asesinato de Frank porque Michael no lo hizo. Rod esquiva la pregunta y con resentimiento recuerda el asesinato de su viejo amigo Moe Green, orquestado por Michael al final de la primera película. El día 31, Fredo lleva a Geary y a otros funcionarios a un espectáculo presentándolos a Michael. Entre los invitados se encuentra Johnny Ola, a quien Fredo insiste en no conocer. Sin embargo, cuando van a ver una obra erótica, Fredo inadvertidamente revela que fue Johnny Ola quien le mostró el lugar. Michael, atónito, descubre que había sido traicionado por su propio hermano. Más tarde se dirigen a la fiesta del año nuevo del presidente Batista y Michael activa su plan de venganza. Envía a su guardaespaldas Buscetta a acabar con Johnny Ola, tarea que cumple sin problemas. Pero cuando va por Rod, este sufre un derrame cerebral y es hospitalizado. Mientras Buscetta se encamina hacia allí, Fredo sospechosamente se aleja de Michael con el pretexto de ir por un buen trago. Acto seguido, soldados cubanos salen y al intentar Buscetta eliminar a Rod, los soldados lo interceptan y acaban con su vida. El reloj marca las 12 y mientras los invitados explotan en júbilo, Michael le da un beso a Fredo y le revela que sabe que lo traicionó y le ha roto el corazón. Pero en ese momento los rebeldes llegan a la ciudad victoriosos. Batista interrumpe la fiesta anunciando que huirá de la ciudad inmediatamente y el caos se desata. Michael ofrece a Fredo escapar juntos, afirmando que sigue siendo su hermano, pero Fredo, atrapado en su miedo y confusión, lo rechaza. De vuelta en Lago Tahoe, Tom informa a Michael que Buscetta murió, Rod está en Miami y Fredo se esconde en Nueva York, pero la noticia que más impacta a Michael es que Kai perdió el bebé. Furioso pregunta si era varón, pero Tom desconoce la respuesta. En mi opinión, fue la actitud de Michael de anteponer siempre los negocios lo que cataliza su intento de asesinato y desencadena las tragedias subsiguientes. Me parece que de haberse apegado a los principios de Vito, Michael habría respaldado a Frank contra los Rosato y habría desconfiado de Rod y sus asociados desde el principio, lo que habría llevado a Michael a actuar
con mayor prudencia, lo cual muy probablemente habría prevenido el atentado. Además, el atentado no hizo más que profundizar la obsesión de Michael por el negocio, alejándolo aún más de su familia. La relación con Kai, su esposa, se enfría. Pocas veces lo hemos visto interactuar con ella y pronto vamos a ver un lado mucho más agresivo con ella. Y la interacción con su hijo Anthony también es prácticamente inexistente. Y esta distancia creciente hacia los vínculos familiares lo terminará impulsando a cometer algo inimaginable. Volvemos al Nueva York de 1920, donde Vito Corleone junto a sus socios Clemenza y Tessio ganan buen dinero robando mercancía. Fanucci, el mano negra, se entera y exige a Vito una parte de las ganancias, amenazando con mandarles a la policía. Clemenza y Tessio, resignados, aceptan pagarle a Fanucci, pero Vito se resiste y les pide que le dejen intentar negociar con él para reducir la demanda, asegurando que le hará una oferta que no podrá rechazar. El punto de no retorno para Vito inicia aquí. Fanucci, al igual que Chicho hizo con su padre, le exige un tributo. Vito comprende que su respuesta definirá su futuro, el de su familia y el de las personas que quiere, y consciente de las lecciones aprendidas y de lo que está en juego, sabe que enfrentarse a Fanucci es el único camino posible. Durante la fiesta del barrio, Vito busca a Fanucci en un café y, fingiendo desesperación por su situación económica, lo convence de aceptar un sexto menos de lo que pedía. Sin embargo, la verdadera oferta de Vito aún estaba por venir. Tras el acuerdo, Vito sigue a Fanucci hasta la entrada de su casa y con una pistola escondida en una toalla, acaba con su vida. Luego Vito se reúne con su esposa e hijos en los escalones fuera de su edificio y carga al pequeño Michael diciéndole que lo quiere mucho. ¿Qué es lo que motiva a Vito a eliminar a Fanucci? Fanucci encarna para Vito lo que más aborrece. Una figura opresiva que se aprovecha de la gente, un reflejo del verdugo que destruyó a su familia en Sicilia. Y en este contexto, eliminarlo representaría tanto una revancha simbólica como un acto de protección a sus vecinos, amigos y familiares. Además, acabar con él establecería un nuevo orden basado en principios que Vito considera importantes: respeto, protección y reciprocidad, convirtiéndose así en la figura que hubiera deseado que existiera durante su infancia, una antítesis de aquella que le quitó a su familia. Tras eliminar a Fanucci, Vito se convierte en una figura respetada en su comunidad, mediando en conflictos y otorgando favores desde el escaparate de su empresa de aceite de oliva, Genco Pura, en honor a su amigo Genco Bandando. Vito nunca olvida lo que hacen por él. Cuando una viuda amiga de su esposa le pide ayuda para conservar su apartamento ante un arrendador codicioso, Vito interviene dándole 6 meses de aumento por adelantado, y el arrendador, al darse cuenta de quién es Vito, no solo acepta que la viuda se quede, sino que también reduce el alquiler y devuelve el dinero, mostrando su respeto. Avanzamos a 1959 en Washington, D.C., donde un comité del Senado, con el senador Geary entre sus miembros, investiga la mafia y el crimen organizado. Antes de iniciar la audiencia con Michael, el senador Geary expresa su apoyo y admiración a la comunidad italoamericana y luego se retira. Durante el interrogatorio, Michael niega las acusaciones en su contra, incluidos los asesinatos de Soloso y el capitán McCloskey, así como los de los líderes de las 5 familias mafiosas que sucedieron en la primera película. También rechaza controlar hoteles en Nevada y desafía al comité a probar sus acusaciones o a limpiar su nombre. Y el presidente del comité promete que el lunes siguiente presentarán un testigo que hará exactamente eso, y entonces Michael podría ser procesado por perjurio. Ese testigo es Frank Pentangeli, quien sobrevivió al ataque de los Rosato y cree erróneamente que Michael está detrás de ello. Tom le dice a Michael que Rod fue quien planeó todo. La policía encontró a Frank moribundo, quien acusó a Michael, y han hecho un trato con él para que testifique, buscando inculpar a Michael de perjurio. Mientras tanto, Fredo se ha encontrado y persuadido de regresar a Nevada. Michael se reúne con él y Fredo le explica su traición. Asegura que Johnny Ola le dijo que Michael y Rod harían un gran negocio juntos, pero que Michael dificultaba las negociaciones, por lo que le dijeron que habría algo para él si ayudaba a cerrar el trato, sin saber que querían matarlo. Explica que siempre se ha sentido desplazado por su familia, estaba enojado porque él era el hermano mayor y le pasaron encima. Quería respeto y le sedujo la idea de ganar algo por sí mismo. Fredo también revela que el abogado jefe del Senado, que Stat, trabaja para Rod. Michael finalmente le dice a Fredo que ya no es su hermano y no quiere saber nada de él, pero en privado pide a Al Neri que no le hagan daño mientras su madre esté viva. ¿Qué es lo que en verdad llevó a Fredo a traicionar a Michael? Esta es mi interpretación. En línea con lo que dijimos anteriormente, que Fredo buscaba a toda costa parecerse a su padre, la oportunidad de Fredo de finalmente acercarse a ese ideal y afirmarse había llegado tras la muerte de Sonny durante la primera película. Como el siguiente en la línea de sucesión, Fredo esperaba convertirse en Don y finalmente parecerse a su padre, pero Vito opta por Michael. Un revés devastador para Fredo, que él mismo acaba de expresar en su conversación con Michael. Esto desata en Fredo envidia y odio hacia Michael, deseando ocupar su posición. De hecho, si recordamos la conversación de Fredo con Michael en Cuba, hubo algo que dijo Fredo que revela estas motivaciones inconscientes. Recordemos que dijo: hubiera deseado haber tenido una esposa como la tuya. Si profundizamos en esto, pareciera que lo que está tratando de decir es que quiero ocupar tu lugar. Y luego que dijo inmediatamente después de eso: para por fin así parecerme a mi padre.
Aunque muchos pueden pensar que Fredo colaboró con Rod sin intuir el atentado contra Michael, a mí me parece que inconscientemente anhelaba suplantar a Michael incluso a costa de su vida. Mis argumentos son los siguientes. Primero, era ingenuo pensar que colaborar secretamente con Rod no implicaría riesgos de asesinato. Y segundo, y más importante, aún después del atentado, conociendo perfectamente las intenciones de Rod, Fredo traiciona de nuevo a Michael. ¿Pero qué? Sí, muchos pasan de largo esto, pero después de que Michael revela a Fredo que planea eliminar a Rod antes del año nuevo, en la fiesta, Fredo se aleja sospechosamente, momento que coincide con la inesperada intervención militar que salva a Rod. Además, sabiendo por Michael que Rod planeaba intentar matarlo otra vez, Fredo aún impide su muerte. Dicho todo lo anterior, sostengo que la motivación detrás de la traición de Fredo radicaba en su envidia hacia Michael, creyendo merecer su posición por derecho. Ansiaba, aunque fuera una vez, parecerse a su padre, una obsesión alimentada por la brecha entre lo que se esperaba de él y la realidad. El lunes llega y Frank se enfrenta al comité con una sorpresa. Michael ha traído a Vincenzo, el hermano de Frank, desde Sicilia. Al verlo, Frank no quiere manchar el honor de su familia y cambia su declaración sobre Michael, diciendo que solo había dicho al FBI lo que querían oír. Sin testigos contra él, Michael se libra de cargos. Luego, en el hotel, Kai confronta a Michael. Le dice que planea dejarlo y que ha venido a despedirse con los niños. Michael intenta tranquilizarla, prometiendo que cambiará y que tendrán otro hijo para olvidar al que perdieron. Pero Kai le confiesa que abortó a propósito porque no quería traer otro varón al mundo criminal de Michael. Furioso, Michael la golpea y le prohíbe llevarse a sus hijos. De regreso al pasado, en 1925, Vito regresa a su pueblo en Sicilia después de 20 años para unas vacaciones familiares, pero también por un asunto pendiente. Con la caída de Fanucci, Vito había iniciado su camino hacia este ideal de sí que aspiraba, convirtiéndose en un mediador y protector de su gente. Sin embargo, para culminar su metamorfosis, faltaba un último acto cargado de simbolismo: interceder por su madre, padre y hermano. Entonces Vito, portando el nombre de Corleone y con él su pasado y convicciones, visita a un anciano Don Chicho buscando cerrar su último asunto pendiente. Tomasino presenta a Vito ante Don Chicho como el hombre que importa su aceite de oliva a Estados Unidos y quiere su bendición. Don Chicho solicita a Vito acercarse y le pregunta el nombre de su padre. Vito responde: se llamaba Antonio Andolini y esto es para usted. Y acto seguido le corta el estómago con un cuchillo, vengando así la muerte de su padre, madre y hermano. En el presente, Carmela, viuda de Vito y madre de sus hijos, muere. La familia Corleone se reúne para el funeral, excepto Michael, quien evita a Fredo. Connie implora a Michael que lo perdone, explicándole que ella también logró perdonar a Michael después de años de resentimiento. Recordemos que en la primera película Michael mandó a matar al esposo de Connie por haber traicionado a la familia y causar la muerte de Sonny. Michael entonces asiste al funeral y abraza a Fredo, pero en secreto le señala al Neri que su protección ha terminado. Después Michael, Tom y su sicario Rocco Lampón debaten sobre Rod, quien ha intentado sin éxito encontrar asilo en distintos países y ahora va de regreso a Miami. A pesar de los riesgos y el consejo de Tom de no perseguir a Rod y los hermanos Rosato, quienes están en fuga y probablemente vigilados por la policía, Michael está decidido a eliminar a todos sus enemigos y le pide a Tom su ayuda. Tom visita a Frank en prisión y le insinúa delicadamente que considere el ejemplo de los antiguos romanos conspiradores a quienes, tras un complot fallido contra el emperador, se les ofrecía proteger a sus familias a cambio de quitarse la vida. Kai visita a sus hijos supervisada por Connie e incapaz de dejarlos se queda más tiempo del previsto. Al irse apresuradamente, se encuentra con Michael, quien fríamente le cierra la puerta en la cara. Mientras tanto, Fredo se prepara para ir al lago con su sobrino Anthony, hijo de Michael, enseñándole su inocente truco para pescar: rezar un Ave María. Sin embargo, antes de zarpar, sus planes se ven interrumpidos cuando Connie, siguiendo órdenes de Michael, se lleva al niño. Entonces, en una secuencia que recuerda el clímax de la primera película, se llevan a cabo varios asesinatos simultáneos. Cuando Rod llega al aeropuerto de Miami, es asesinado por Rocco Lampón, disfrazado de periodista, pero Rocco es inmediatamente abatido por los guardaespaldas de Rod. Simultáneamente, Frank es encontrado muerto, habiendo seguido el consejo de Tom. Y en un giro trágico, mientras Fredo reza un Ave María en el lago, es ejecutado por Al-Neri. Esta decisión de eliminar a su propio hermano, a pesar de sus traiciones, marca el clímax de la caída psicológica de Michael. ¿Crees que pudo haber otra forma de lidiar con Fredo? ¿Qué habrías hecho tú? Lo que sí es que este acto marca un punto de no retorno en su deterioro moral, demostrando que para Michael las ambiciones y el negocio superan cualquier vínculo familiar. Antes de que la película termine, regresamos a un recuerdo de 1941. La familia Corleone se alista para una fiesta sorpresa de cumpleaños para Vito. Durante la reunión, Sonny, el mayor, presenta a Carlos Rizzi a todos, quienes años después se convertirá en un esposo violento para Connie y traicionará a Sonny. La conversación gira en torno al reciente ataque de los japoneses en Pearl Harbor, hecho que conmocionó a todo Estados Unidos. Sonny critica a los soldados por arriesgar sus vidas por extraños, pero Michael sorprende a todos al revelar que se alistó en el ejército. Sonny se molesta, mientras Tom señala que Vito tenía grandes planes para Michael. Solo Fredo apoya la decisión de su hermano. Cuando anuncian la llegada de Vito, todos, excepto Michael,
corren a recibirlo, marcando un momento de unidad familiar, pero también una separación simbólica para Michael, que ya comienza a forjar su propio camino. La película concluye con Michael en soledad, reflexionando sobre los eventos recientes. Aunque sus pensamientos son inciertos, lo que resalta es su rostro, física y simbólicamente envuelto en oscuridad. Bajo el liderazgo de Vito, el Imperio Corleone se edificó sobre la premisa de que la familia, las relaciones personales y la lealtad eran lo primero. Fueron estos pilares los que no solo consolidaron su dominio, sino que también aseguraron que estuviera rodeado de seres queridos y respeto. Las decisiones de Michael, en cambio, motivadas por la ambición y un marcado egocentrismo, lo dejaron aislado y distante de aquellos que deberían haber sido su apoyo más firme. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿mereció la pena el precio pagado por Michael? Termino con una reflexión sobre las filosofías de Vito y Michael que nos pueden servir para reflexionar sobre nuestras prioridades y el impacto de nuestras decisiones en nuestro destino y en el de nuestros seres queridos. Vito refleja la importancia de priorizar al grupo sobre el individuo, pero esta actitud también implica el riesgo de perderse uno mismo al subordinar constantemente los intereses personales a los de los demás. Por otro lado, Michael es la antítesis, se prioriza a sí mismo y sus ambiciones, pero esta actitud también implica el riesgo de pisar y alejar a los demás, resultando en una profunda soledad marcada por victorias personales vacías sin nadie con quien compartirlas. En este sentido, quizás la sabiduría puede encontrarse en el equilibrio entre estos dos extremos. En la vida y en las decisiones diarias, conciliar nuestros intereses con los de los demás es fundamental para un mundo mejor. No creo que se trate de elegir invariablemente uno sobre el otro, sino de saber manejar las complejidades de las relaciones humanas, tratando de balancear nuestras necesidades y deseos con los de quienes nos rodean. Yo en lo personal trato de buscar ese equilibrio, consciente de que en ciertos contextos la decisión puede inclinarse más hacia un lado. La clave es saber cuándo es apropiado sacrificarse por el bien mayor y cuándo priorizar el desarrollo personal y la felicidad. Hallar esa armonía puede ser uno de los retos más difíciles, pero a la vez más satisfactorios de la vida.